Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, las 9 de la mañana con 4 minutos en la ciudad de Guadalajara. Hoy dedicaremos la hora de este programa para platicar sobre la Ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, y las distintas enmiendas y reformas que se han aprobado a nivel del Senado de la República. Y comenzamos con digamos, unos puntos finos, los puntos delicados del debate, con Germán Petersen. Germán Petersen es coordinador de investigación de Transparencia Mexicana, es también maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, para que nos platique. Él ha seguido muy de cerca la discusión en el Senado, para que nos platique los puntos finos de lo que aprobó el Senado en estos días. Germán, muy buenos días. Enrique, buenos días, encantado de estar en tu programa. Saludos al auditorio. Germán, platícanos, ¿qué ha aprobado el Senado estos últimos días? Y si tú también coincides que lo que aprobaron en relación a la Ley 3 de 3 está descafeinado, como se ha calificado en los últimos días. Bueno, en efecto, discusión al respecto. Creo que vale el análisis detallado, matizado, pero también, claro y férreo al respecto. Lo que ha aprobado el Senado hasta el momento son 5 leyes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que todavía tienen que pasar a la Cámara de Diputados para considerarse aprobadas. Está la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, para decirlo en breve, que estructura el sistema, la ley que define las características principales del conjunto del sistema. Por otra, la Ley General de Responsabilidades, para la cual se propuso la 3 de 3, y ahora haré un comentario respecto de lo que aprobaron los senadores, pero esa también ya se aprobó. La Ley de Responsabilidades. La Ley 3 de 3 era la iniciativa ciudadana para convertirse en ley de responsabilidades. Claro. Algunos senadores han jugado con este asunto de que sí aprobaron 3 de 3, cuando lo que aprobaron estrictamente no es la Ley 3 de 3, sino la Ley General de Responsabilidades. Claro. También está como tercer elemento la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de la Fiscalía General de la República, bueno, hay adecuaciones a la ley existente, y reformas al Código Penal. Esas son las 5 leyes que hasta ahora se han aprobado. De acuerdo. Sobre la Ley de Responsabilidades, que es la que más debate ha generado, insisto, había una propuesta respaldada por 634,000 ciudadanos, que era una propuesta, creo yo, completa, integral y con instrumentos bastante efectivos para el combate a la corrupción, que incluía desde luego sanciones a servidores públicos que cometieran administrativas relacionadas con corrupción, pero también a particulares, en una ley muy, muy completa. Ahora, los senadores retomaron los elementos de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 para la Ley General de Responsabilidades que finalmente se aprobó. Claro. Aquí creo que lo que mejor resume desde mi punto. Bueno, estamos perdiendo la comunicación. Germán, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Sigo escuchando. Ya. Dime. Entonces, comentaba, en el plano, digamos, de cómo evaluar lo que se logró, pues creo que por un lado hay razones, digamos, para la indignación, sí, desde el punto de vista ciudadano, porque la publicidad a la que obliga la Ley de Responsabilidades aprobada, la publicidad de declaraciones, declaración patrimonial, declaración de interés y declaración fiscal, no es máxima, sí, sino que desplaza la definición de lo que hay que publicitar a el comité coordinador a recomendación del Comité de Participación Ciudadana. Sí. Entonces, la propuesta que era básicamente incluir, utilizar los formatos que viste en la plataforma 3 de 3, en 3de3.mx, eso no lo incluyeron en la ley finalmente aprobada. Y creo que esa es una mala noticia, y eso es lo que ha circulado mucho, 59 votos por parte del PRI y del PBM en contra de una reserva. Aquí se vuelve ya muy técnico el asunto, pero básicamente en contra de que se incluyeran los campos a declarar por parte de los servidores públicos dentro de la ley. Claro. Eso estuvo en contra del PRI-PDM, aunque también hay que decir que cuando ellos votaron en contra, no tenían la mayoría, digamos, si hubiera estado completo el Senado, el pleno, exactamente. Entonces, los 17 no votos,
ya fuera por abstención o fuera por ausencia, pues coadyuvaron a que ese 59 se convirtiera en la mayoría dentro de quienes sí estaban en el Pleno. Donde, por cierto, Germán, hubo un senador jalisciense, José María Martínez, que al parecer se enfermó poco tiempo antes de la votación, ¿no? Efectivamente, el senador no estuvo presente, ha dado motivos de salud como la explicación, y así ha habido explicaciones de todo entre los senadores, y digo, para medir la veracidad de las declaraciones pues está complicado, ¿no? Sí, pero claro. El hecho es que esas ausencias y esas abstenciones, en particular una abstención de la senadora Ana Guevara, generaron que esto se convirtiera en mayoría. Otro de los puntos que proponíamos en la ley 3 de 3 y que no entró en la ley de responsabilidades aprobada es un sistema de recompensas. Esto ha mostrado una eficacia enorme en otros países, el caso brasileño recientemente, sobre todo en el problema o en el escándalo de Petrobras, pues el que haya recompensas a quien denuncia tiende a fomentar desde luego la denuncia, y esto no entró en la ley de responsabilidades. Que al final tampoco se incluyó, ¿no? Germán, Exacto. Preguntarte por el tema del comité de participación ciudadana. ¿Cómo se va a integrar el Comité de Participación Ciudadana y si hay posibilidades de que este comité, pues de alguna forma, presente los formatos que ya venía manejando el INCU y que se manejaron en la última campaña? Es perfectamente posible ese punto, Enrique, y qué bueno que lo traes a colación. Efectivamente, puede el comité optar por estos formatos, puede recomendar los formatos, el Comité de Participación Ciudadana, y quien los emite finalmente, según como quedó la redacción del artículo 29 de la ley, es el Comité Coordinador. Comité Coordinador. Pero el que recomienda es el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? En efecto, que serán 5 ciudadanos que serán electos, y creo que ese es uno de los motivos de esperanza de lo que sí se aprobó. También me gustaría hablar un poco de la parte, digamos, positiva del proceso y del resultado, y en ese sentido creo que uno de los puntos clave es que el Comité Coordinador estará presidido por quien presida a su vez el Comité de Participación Ciudadana. Eso es muy importante. Serán 5 miembros en el Comité de Participación Ciudadana, los 5 se rotarán la presidencia del Comité de Participación Ciudadana y por ende también del Comité Coordinador. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción, y esa es una buena noticia, muy buena noticia diría yo, estará presidido siempre por un ciudadano. ¿Y cómo se eligen a estos 5 del Comité de Participación Ciudadana? ¿Los terminará eligiendo el Congreso o quién le toca esa atribución? Es un comité de selección que se integrará ex profeso para nombrar a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Hijo, a ver si no nos perdemos con tanto comité, ¿no? Es una estructura muy compleja. Es una estructura muy compleja del sistema, digamos, tiene como ventajas que hay muchos pesos y contrapesos, tiene como ventajas que hay equilibrios y hay vigilancias mutuas y cruzadas, pero sí tiene como problema su grado de complejidad. En ese sentido, un comité de selección conformado por 9 mexicanos, 5 a propuesta de las universidades, 4 a propuesta de la sociedad civil, elegirán a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, que, insisto, el presidente de este comité presidirá a su vez también el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Germán, antes de irnos a la pausa, platícanos de la Fiscalía Anticorrupción. Se habla de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, independiente del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría. Exactamente, ¿cómo se garantiza en la ley la autonomía de esta Fiscalía? Está ahorita justamente, se acaba de aprobar en las últimas horas esta reforma a la ley de la Fiscalía. Sí. En ese sentido, digamos, lo aprobó el Senado, falta la Cámara de Diputados, pero lo que ahorita se observa, por lo que he estado revisando, es que la autonomía no está plenamente garantizada. Es decir, hay una autonomía, digamos, respecto del Poder Ejecutivo, que es la principal que hay que cuidar. La del Legislativo, pues más bien hay que buscar la manera de que sea balanceada la intervención del Legislativo sobre la Procuraduría, pero tampoco se trata de hacer un ente totalmente, digamos, aislado y perdido ahí en el entramado institucional mexicano. Sí. La independencia importante es respecto del Ejecutivo y parece que queda asegurada para efectos de nombramiento del fiscal. Okay. Ese punto es importante, pero parece que queda vulnerada, por lo que he estado leyendo en el dictamen, para efectos de remoción del fiscal. Okay. Sí podría el fiscal general
remover al fiscal anticorrupción llegado cierto caso, lo cual ciertamente es una amenaza a la autonomía y puede reducir la efectividad de la política anticorrupción. ¿Y se presenta, digamos, una terna ante el Congreso? Entiendo que por ahí va. Por ahí va. Muy bien. Y me parece que es mayoría calificada la que tiene que aprobar el nombramiento del fiscal, pero insisto, estas son noticias que están generándose casi en el momento en que hablamos. De acuerdo. Y lo que tenemos son básicamente esos indicios. Ahora, algo similar a lo que sucede con el Procurador General de la República. Sería un esquema muy parecido, efectivamente. Y creo que vamos, en materia de corrupción y sobre todo de combate a la corrupción, pues tocan medidas, pues ahora sí que bastante contundentes, ¿no? Yo creo que ahí esa es la parte que indigna de lo que pasó con la ley de responsabilidades y lo que podría pasar ahora con la reforma a la ley de la Fiscalía, que falta la contundencia que se requiere para que realmente haya una política pública anticorrupción que dé los resultados que todos esperamos. Germán Petersen, coordinador de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana y maestro en ciencia política por el Colegio de México. Gracias por habernos tomado la llamada. Encantado, Enrique. Muy buen día. Muy buenos días. Y bueno, nosotros continuaremos con esta discusión aquí en cabina. Tenemos especialistas, representantes de sociedad civil para discutir el tema. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266, o también que nos manden un WhatsApp al 3318-807641. Estamos en Cara a Cara. De la mañana con 19 minutos en la ciudad de Guadalajara. Estamos discutiendo sobre las leyes aprobadas en el Senado, la famosa ley 3 de 3, que se llama Ley de Responsabilidades Administrativas, y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y doy la bienvenida a José Bautista de Sintra. José, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buen día y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Augusto Chacón de Jalisco, ¿cómo vamos? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con semejantes personajes tan conocedores del tema. Gracias. Hombre. Jorge Latorre, especialista en materia de corrupción y profesor del CUSEA. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes entre amigos. Oigan, una primera valoración. Hemos hecho mucho escándalo, los medios de comunicación, los ciudadanos, por este tema de la 3 de 3. ¿Creen que lo que se aprobó en el Senado es razonable, es sensato? ¿Alguna opinión? Empezamos contigo, José. Mira, yo creo que hay buenas noticias y malas noticias, ¿no? La buena noticia es que sí hay un avance importante en el diseño de un sistema integral de combate a la corrupción, que va a obligar a la coordinación institucional para combatir y erradicar la corrupción. Otra buena noticia es que este sistema prevé la creación de, de una inteligencia institucional que va a estar aprendiendo de la marcha de las instituciones y que va a poder tener acciones que corrijan lo que no está fallando. Eso me parece que es una buena noticia. Otra buena noticia es la incorporación de los ciudadanos de manera institucional, ¿no? Y que va a tener un peso muy importante en las decisiones y en la incidencia, pues, de este tema. Y me parece que esas son buenas noticias. Las malas noticias también, pues, es que lo que ya nos reportó ahorita Germán Petersen, ¿no? Pues hay resistencia a publicitar, pues, la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Se va a quedar otra vez a disposición, a voluntad, pues, del funcionario, pero sí van a estar obligados a entregar esa información al sistema, a la coordinación, digamos, del sistema. Aunque la fuerza nacional sí se publica, ¿no? La fuerza de una iniciativa de estas características. Así, ¿no? es, pero algo positivo es, precisamente por negarse a publicar esto, me parece que va a haber más exigencia de los ciudadanos a que lo hagan. Claro. Es decir, en las elecciones ahí los quiero ver. Pues esperemos que la gente premie y castigue a los transparentes, ¿no? Es el tema. Y que les exija a los servidores públicos que hagan públicas esas declaraciones, aunque la ley no los force. Claro. Augusto Chacón. Sí, bueno, coincido con Pepe en que hay buenas y malas noticias. Me parece que una de las buenas, aceptando lo que Pepe nos acaba de decir, es que el puente que cruza de lo ciudadano a lo público más o menos se estableció en este rubro. Totalmente. El debate llegó al más alto nivel, empezó a escala ciudadana. Habrá que decir, y yo lo señalé alguna vez, la redacción
de los ciudadanos que participaron, ciudadanos expertos en la redacción de la Ley General de Responsabilidades, popularmente conocida como 3 de 3, es un documento muy especial porque se puede leer, porque está dirigido a ciudadanos, porque podemos entender, porque le llama a la corrupción por sus distintos nombres y los disecciona. El que eso haya cruzado el puente y que haya salvado las mordidas de los cocodrilos y los tiburones y demás. Bueno, no salvó todas. Es una, bueno, ahí el puente tuvo sus llegó más o menos dignamente al otro lado y regresó con más mordidas, pero al final de cuentas está tendido el puente. El debate que inició a escala ciudadana llegó al más alto nivel, por decirle de algún modo, a la Cámara de Senadores. Y me parece que eso es bueno. Vimos el debate, escuchamos las razones, que eso cada vez es más raro, las de quienes no votaron porque dejaron los frijoles en la olla con la estufa prendida, y las razones de los demás. Y además, eso es por supuesto especulación, hubo un acuerdo entre los senadores para que cada fracción votara según le convenía y a final de cuentas resultara para todos lo que al cuerpo de la clase política más o menos le convenía. No me parece que sea una derrota que no haya salido enteramente la máxima publicidad para el formato 3 de 3, porque todavía nos queda una instancia por agotar ahí. Sin embargo, hay dos temas que quedaron ahí a la luz. Primero, los senadores reconocen que el estado de inseguridad en el que vivimos va para largo, al grado de que ellos se protegen con esta no publicidad de la ley 3 de 3, diciendo es que es muy inseguro. Lo que a final de cuentas nos manda un mensaje terrible. Una cachetada, si estos ya perdieron la esperanza. Oye, con guaruras, ¿no? Con 2 o 3 guaruras atrás y dicen, ¿qué me puede pasar si publicito mis declaraciones, no? Y eso es también lo que queda en evidencia en este debate, es decir, siguen los cuerpos legislativos viendo un periodo de tiempo muy estrecho y un periodo de intereses muy corto, es decir, solo el suyo y su círculo cercano, no ven lo demás. La señal que mandaron al decir, ¿cómo vamos a darle publicidad a eso? Si el país está muy inseguro, es terrible y me parece que no lo miren justo por ese desligarse de la realidad de los cuerpos legislativos. Que fíjate, es interesante el argumento, Augusto, porque dicen, tienen, digamos, que manchar su trabajo porque a ellos les toca hacer todas las reformas necesarias para poder mejorar la seguridad de este país, para no decir lo que en realidad quieren decir, que es, no quiero que los ciudadanos vean que tengo más bienes de los que puedo comprobar con el dinero que gano. Que en realidad ese es realmente, digamos, la razón que lleva a estos senadores a decir, no quiero mostrar mis bienes. Por supuesto, y para no decir eso sacaron el peor argumento que nos pudieron haber aventado. Jorge Alatorre. ¿Qué tal? Bueno, pues yo comparto creo, si lo leía, mayoritariamente optimismo frente a esto. Efectivamente no ha pasado lo óptimo, pero aún la tinta está muy fresca. De hecho, quizás ni siquiera ha salido de la rotativa. Este proceso no se ha acabado. Vamos a entrar a un segundo tiempo del partido bastante complicado. Sin embargo, el balance del primero es que efectivamente se están modificando una serie de instituciones que podrán, si la complejidad lo permite, la voluntad política incide y la ley funciona, poner un coto adicional a la corrupción. Todavía no está claro si efectivamente ese formato va a estar o no va a estar. No, por lo pronto no, aparentemente no está explícitamente dentro de la ley, pero puede ser propuesto por un comité, cosa que también puede ser bloqueada por otro. Hay que analizar cómo queda efectivamente ese sistema de pesos y contrapesos. Aún no hay versiones tan acabadas como para poder definir el balance si ganamos o no ganamos el partido, pero yo creo que tenemos razones para poder estar conservadoramente optimistas frente a esto. Esto no es una lucha que lleve nada más los últimos 6 meses, es una lucha que los que la hemos presenciado lleva décadas y creo que vamos por buen camino hasta el momento, ¿no? Jorge, ¿no crees que podemos caer otra vez en una especie de gatopardismo? Es decir, toda esta construcción institucional complejísima, con muchísimas instituciones, con pesos, contrapesos, con mucha burocracia, y después quedamos prácticamente en lo mismo. ¿No se corre ese riesgo incluso de estar transitando hacia otra decepción? No, bueno, el problema de las decepciones son las aspiraciones desmedidas previas al evento. Si estamos pensando que México se va a transformar en Suiza el día de mañana, pues efectivamente estamos siendo ingenuos, pero la ingenuidad nosotros somos responsables de la misma. Es un camino que tendrá que transitarse a través de décadas. Yo no creo que sea un gatopardismo, creo que efectivamente es un avance, pero seguimos con el problema esencial que siempre he insistido y hemos machacado.
La procuración de justicia en este país simple y sencillamente es tan defectuosa que casi pudiera parecer un chiste cruel. El problema no es ahora que sepamos efectivamente quién tiene recursos que no puede justificar de acuerdo, quién tiene ingresos que no puede justificar de acuerdo con sus trabajos, sino cómo efectivamente y a través de una forma menos barroca, menos esclerótica, podemos llevar a estas y otras personas a la cárcel, no solamente políticos, porque si de repente analizáramos el deporte nacional, que es la defraudación fiscal, no, bueno, pues tendríamos que poner casi una reja alrededor del país, porque hay pecados grandes y pequeños. Entonces, el problema esencial que yo sigo considerando fundamental es el problema de la procuración de justicia y todo el abigarrado, barroco, esclerótico marco que existe en torno de la misma. José Bautista, Augusto Chacón, Jorge Latorre, ¿creen que los senadores de Jalisco en particular, los dos del PRI que votaron en contra de la publicitación integral, completa de la ley 3 de 3 o de la ley de responsabilidades administrativas y el senador José María Martínez, que no fue, que de plano se enfermó, creen que le están fallando a Jalisco en términos de decir, oigan, tenemos que informar realmente lo que estamos haciendo y tenemos que tener una relación más directa con los ciudadanos para decirles, oigan, ¿cuáles son nuestras posturas en este tipo de temas? En mi opinión personal, sí le están fallando a Jalisco, le están fallando pues al compromiso de ser transparentes y de buscar también que se combata a fondo la corrupción. Desde mi punto de vista sí le están fallando y me parece que como ciudadanos tendríamos que exigirles pues que expongan sus razones, el por qué votaron de esa manera o el por qué no asistieron a esta sesión del Pleno que era crucial para avanzar en el combate a la corrupción. Me parece que están obligados a explicar sus razones y a tener, pues a presentarnos argumentos serios. Claro. Escuchamos, por cierto, la justificación, lo digo entre comillas, de Arturo Zamora y por qué emitió este voto. Ya no hay resistencia respecto de este tema. Por lo aprobado el día de ayer quedó muy claro que las disposiciones de los contenidos sobre dar a conocer la situación patrimonial de los servidores públicos y todos la elaboración de toda la información que deberán tener los formatos que entregarán todos los servidores públicos, y este comité ciudadano va a decir los alcances. Entonces nosotros estamos aprobando de todas las consultas que se hicieron y las opiniones pues ahora sí del sector de opinión más importante, que es el de la sociedad. Plantearon 30 temas en concreto y fueron concedidos pues prácticamente todos. 29 de los temas fueron concedidos y dejamos que sean este comité ciudadano el que establezca claramente los alcances de qué es lo que se va a dar a conocer al público. Estamos aprobando todo un sistema para darle vida a aquella reforma constitucional que se tiene desde hace un par de años, en donde se obliga a todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión a que presentan ante las autoridades sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, la llamada ley 3 de 3. Eso es lo que aprobamos ayer en esa primera norma. Y entonces, bueno, pues también aprobamos la creación de un comité de participación ciudadana, que este comité va a coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Por primera vez en una ley tan importante que tiene que ver con la supervisión, la valoración, incluso el castigo en el ámbito de la corrupción, está participando un comité de participación ciudadana. También aprobamos la creación de una plataforma digital nacional. En esta plataforma digital nacional es con el fin de que ahí se contengan los sistemas de evolución patrimonial de todos los servidores públicos, la evolución de la declaración de intereses, la constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos que intervienen en procedimientos, contrataciones públicas, etcétera, etcétera. Ahí están los argumentos de Arturo Zamora y explicando la ley. ¿Te convence lo que dice Arturo Zamora, Augusto Chacón? ¿Crees que dice, probamos 29 de las 30? El problema es que parece que faltó la más importante, la publicitación íntegra, ¿no? Así es, que era la parte ciudadana, porque cada que nos explican en este sentido barroco, decía Jorge, yo diría churrigueresco, qué sucede con la acción pública, nos queda medio claro que sí, pero
también medio claro que no, entonces no tenemos una opinión formada. Y ese punto era clave para que los ciudadanos tomáramos postura respecto al buen entendimiento que los gobernantes tienen de las necesidades de los gobernados. Y no se dio, por más que nos hayan concedido, al final de cuentas remataron fuera de la portería. Claro. Y no fue el gol que estábamos esperando, y era una parte bastante sencilla de conceder, me parece, porque, bueno, ya lo decía Pepe en el corte, ya los quiero ver en las elecciones, diciendo, ay, perdón, pues se me zafó, la gente castigue eso, pero voten por mí. Se olvida quién fue el quien votó, exacto, o después los meten en las listas pluris y pues difícil castigar. Sí, pluris, ¿no? Quizás se olvide, quizá no, cada vez se complica más entender cuál es el fundamento del ciudadano para votar en un sentido o en el otro, pero me parece que de las elecciones del domingo 5 nos queda claro que la corrupción jugó un papel importante para los trancazos que a todos los partidos les dieron, porque hubo alternancias, esta alternancia entrecomillada con doble entrecomilla. Y digo la importancia de que sea integral lo que se publicite, Augusto, porque hay que recordar que, por ejemplo, el presidente de la República hizo pública su declaración patrimonial y nos dimos cuenta de unas cosas rarísimas, como por ejemplo que entre que ganó y que llegó a la presidencia le hicieron, hasta donde recuerdo, 3 donaciones. Cosa rara que un presidente pueda recibir donaciones en ese periodo. Y también que tiene mucha herencia, muchas casas que le dieron, es decir, pero no sabemos dónde están, su valor, es decir, es importante ese tipo de datos, porque si no, en realidad, la transparencia y la rendición de cuentas queda a medias. Vamos al corte y seguimos platicando de este tema. Cara a cara. Entrevistas en total libertad. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. De vuelta en Cara a Cara, varios mensajes que nos mandan los amables radioescuchas. Terminación 8851 nos dice, buen día, ¿a qué le temen? A lo que uno enfrenta a diario, qué cobardes, lástima, ¿a quién representan? Marta González nos dice, buenos días Marta González, yo creo que los funcionarios nos traicionan y dan a tole con el dedo, se pasan de puntos suspensivos, así deberíamos de evadir las leyes copiadas de otros países. Zamora y Casillas nos traicionaron. Salvador Salcedo, ¿qué tal? Buen día. No lo aprobaron porque tienen doble vida y no quieren que la pareja se dé cuenta de los bienes que no conoce. Saludos. Bueno, también es cierto, ¿eh? Ahí es otra interpretación, creo que muy óptima. Buenos días, señor Enrique, soy Alejandro Arriero. Para las leyes que no les convienen, los políticos en un ratito se ponen de acuerdo para no autorizarlas, yendo en contra de sus representados y escabulléndose como los viles cobardes y ladrones que son. Bueno, aquí habría, digamos, que hacer un matiz, digamos, evitar que se publicite totalmente y que se utilicen los formatos del IMCO en la ley 3 de 3. Fue aprobado por una mayoría de senadores del PRI y del Partido Verde y con algunos senadores que convenientemente ese día faltaron, y algunos del PRD y del PT que también se unieron, y uno del PAN que se unieron a la votación de el no. Nos dice Armando García, buenos días, ¿de qué sirve modificar o crear leyes si el 98% de corrupción proviene de servidores públicos con fuero? Mejor deberían aplicar los servidores públicos las normas morales. Jorge, ¿tiene que ver el fuero aquí? ¿Es importante para que se castigue la corrupción? Bueno, el fuero desde un principio estuvo estipulado que tiene que ver con la emisión de tus opiniones, ¿no? Y comentarios. Que haya sido abusado durante décadas ya es otra cosa esencial. Sin embargo, ya se están haciendo avances para poder remover el fuero. El problema no es que tengan o no tengan fuero, sino una serie de impunidad que no tiene que ver con lo institucional, sino con lo político, que permite proteger a los amigos y atacar a los enemigos, con o sin fuero. Ese creo que es el problema. Que es la justicia selectiva, famosa, la justicia, ¿no? Selectiva, y entonces ahí, pues, la verdad, si se trata de desaforar a alguien, se puede, si hay voluntad, pues, a pesar de que lo que ha tratado la chapodiputada, si hay voluntad, se hace. El problema es la justicia selectiva, que tiene que ver con complicidades dentro del Poder Judicial que efectivamente perjudican o benefician de acuerdo con filias y fobias. ¿Tú ves, Jorge, que este Sistema Nacional Anticorrupción primero toque al Poder Judicial de alguna forma? Y segundo, ¿crees que se aborda el asunto de la corrupción como un problema sistémico? Es decir, como un problema que va más allá del sector público, que tiene que ver con las relaciones con el sector privado, con la sociedad civil. ¿Cómo interpretarías estos dos temas? Hasta lo que he podido yo leer, porque insisto que la tinta está muy fresca y todavía muy revuelta la sopa de letras, veo que efectivamente uno de los avances es que están considerando empresarios que han tenido un contacto frecuente, que de repente son proveedores de todo dentro del gobierno.
En ese sentido creo que efectivamente toca la parte sistémica. Recuerdo una declaración que me extrañó, pero me agradó mucho, de la Coparmex, exigiendo que se castigue la corrupción entre sus filas, que por supuesto también existe, y creo que efectivamente avanza un poquito hacia lo sistémico, pero insisto, el problema esencial está todavía intocado en este país, y es la principal afrenta, la principal desigualdad, que es la desigualdad ante la ley de los ciudadanos, no solamente en temas de corrupción, sino en temas de muchos otros tipos de delitos. Claro. José Bautista, hay, digamos, ya lo comentaba Jorge Rocha en algún momento, y tú eres especialista en materia de transparencia. ¿Por qué hay esta percepción de que las distintas reformas en materia de transparencia realmente no han abonado a reducir la corrupción? Mira, porque eso está comprobado, que la corrupción y la transparencia y el combate a la corrupción no está imbricados, no están ligados, precisamente porque carecemos de un sistema integral que combata la corrupción. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización no tienen ningún contacto, ninguna coordinación con los temas de transparencia. Con este sistema se supone que los obliga a coordinarse, ¿no? Se crea un sistema nacional anticorrupción en donde las diversas instancias van a estar representadas, que tiene que ver con transparencia y con la fiscalización. También se crea una plataforma nacional en donde se va a tener que con que no se caiga, porque la de INAI ya se cayó. Esperemos que no se caiga y que funcione, ¿no? Entonces, por eso es que como no estaban conectados estos sistemas, por eso es que no ha habido ninguna repercusión. Tenemos ya varios años con leyes de transparencia, pero el combate a la corrupción o la corrupción se ha disparado, al menos en la percepción de los ciudadanos. Claro. Esto no hemos visto que haya una reducción, porque no están conectados. Oye, José Bautista, ¿y no será también, porque digo, por jugarla al abogado del diablo, no será también que los medios atienden más el tema de corrupción, que se discute más y eso visibiliza más la corrupción, pero que no necesariamente hay más que en los 70s y en los 80s, cuando no había tanta prensa libre, no había redes sociales? Es decir, ¿no será más un asunto de visibilidad que realmente de cantidad de corrupción? No. Mira, en las encuestas, en los estudios, por ejemplo, que ha hecho Transparencia Internacional del caso mexicano, desde 1995 a la fecha que ha estado haciendo estas evaluaciones, México se ha mantenido más o menos con la misma calificación, es decir, no salimos del 3.5, no avanzamos más, y lo más bajo que hemos llegado es al 2.7. Entonces, ese 3.5 es una calificación ponderada de muchos indicadores. Es una calificación que se establece con base en información de expertos en el tema, de empresarios, de funcionarios, ¿no? De universidades, es decir... Pero sigue siendo subjetiva, ¿va? No hay un dato objetivo en esa ponderación. Subjetiva, pero digamos nos da una idea más o menos aproximada de cómo podría estar el problema. Entonces, no hemos avanzado. Hemos avanzado en crear leyes, en lo normativo. Sí hay un nuevo entramado, digamos, normativo e institucional, pero falta una mayor concreción y atención del tema de la fiscalización. Ojo, me parece que hay falta la gran transformación en la fiscalización. Ahí me parece que ahí es donde está el problema central. Los órganos de fiscalización no tienen autonomía plena y eso me parece que les resta mucha capacidad para ir a fondo en el combate a la corrupción. Claro. Vamos a ir al corte, seguimos platicando sobre corrupción en Cara a Cara. De la mañana con 52 minutos platicando sobre corrupción aquí en Cara a Cara. Augusto Chacón, hemos platicado mucho del sector público, pero también hay un impacto directo sobre los ciudadanos. Es decir, la corrupción le cuesta el bolsillo al ciudadano, uno, y dos, el ciudadano también es copartícipe de estos actos de corrupción. ¿Por qué nos das tu opinión de estos dos temas? Claro, eso es un buen asunto. Primero, la simple elaboración de una ley no va a inhibir la corrupción. Lo que la va a inhibir, ya lo decía Jorge, lo decía Pepe, es el cesar la impunidad.
De entrada. No somos más corruptos o más moralmente de nivel más bajo que otros países, simplemente aquí podemos hacer lo que sea y no sucede nada. Totalmente. Es decir, la impunidad, la aplicación correcta de las leyes en tiempo y forma es lo que va a inhibir realmente la corrupción. Sin embargo, y hablando de la transparencia, hay un tipo de impunidad que cada vez dejamos que suceda menos, que es la impunidad social. Okay. La transparencia ha abonado a cambiar los códigos para entender lo que sucede en el poder público, que no es menor, porque a final de cuentas la corrupción endémica, sistémica, de ADN o cultural, como diría el insigne presidente que adorna Los Pinos, tiene que ver con que ya tenemos un código para hacer las cosas, negocios, solucionar problemas muy, muy simples, desde una multa de tránsito hasta una licencia de construcción. Cambiar ese código no es sencillo, y la manera más sencilla, más fácil de llegar a ese cambio es a través de la transparencia, para decirle a los ciudadanos: oye, mira aquí lo que no está siendo transparente, y haz una sanción social. Lo que vemos en las redes sociales son sanciones sociales que antes no sucedían. Claro. Falta la sanción jurídica. El señor penal, ¿no? O la señora diputada entraban al restaurante y hasta las cuentas les pagaban. Sí, es tremendo. Y ahora van por el mundo sabiendo que su código no es válido ya en ciertos sectores de la sociedad. Total. No es un avance menor, va contra la impunidad, al menos la que nosotros podemos aplicar, y me parece que es una ganancia. Sí, hay una imbricación entre la corrupción y también lo que hacemos los ciudadanos, casi todos, pero particularmente los de alto poder adquisitivo, y es muy bueno que eso se brinque, pero tengamos en cuenta que este sistema capitalista, lo dice David Harvey, el capital, su único fin es acumularse y reproducirse, y va a brincar sobre lo que sea: medio ambiente, relaciones sociales y por supuesto las leyes. A menos de que tengas un Estado sólido, firme, que aplique la ley. Un Estado que aplique la ley. Exacto. Nosotros tenemos un Estado que defiende el interés público, sólido y firme, nada más que los códigos que tiene para esa algunos, firmeza y esa solidez no son los que nos convienen, no son los códigos que nos convienen a todos y que manejemos todos. Augusto, y nada más un asunto relacionado a la ley 3 de 3, ¿qué te parece que se le pida también a algunos empresarios y contratistas del gobierno? A mí me parece un exceso, creo que la Secretaría de Hacienda es la responsable de que esos contratistas estén al corriente en sus relaciones, y los ayuntamientos y los gobiernos de los estados. Si por una proveeduría, por un contrato al gobierno, voy a tener que transparentar todo, que es costoso, no porque no lo puedan hacer, espero que muchos empresarios no tengan inconveniente en que se sepa su riqueza, pero ¿por qué los empresarios sí pueden ponerse en riesgo ante el crimen organizado y los senadores y los diputados y servidores públicos no? Me parece que sí huele un poco a revancha. Y lo del conflicto de interés tampoco está tan claro, ¿no? Porque el empresario, pues el interés que tiene es un interés privado de hacer dinero. El problema del conflicto de interés en el sector público es que se confunda eso, el interés público con el interés privado del funcionario en turno. Es decir, no está claro cuál sería el conflicto de interés de un empresario. No. Porque no tienen que tomar decisiones públicas. Con los empresarios no hay duda, lo que buscan es hacer negocio, acumular más dinero y punto. Ahí no hay conflicto de interés. Y para que ese interés sea bien servido, lo que ha sucedido tradicionalmente es que el político le dice: yo te puedo ayudar. 10%. Yo te puedo ayudar porque yo puedo mover cosas aquí. Ahí es donde el conflicto de interés de un personaje público choca con el interés general. Jorge Latorre, tú tienes una clasificación de corrupción que creo que es muy sensata y donde colocas uno de los puntos de corrupción más graves, este asunto de la captura del Estado. ¿Por qué no nos explicas ese concepto y si crees que en México está sucediendo esa captura del Estado por grupos de interés, por grupos delictivos, por distintos segmentos de la población? Bueno, en realidad esa escala pertenece al Banco Mundial y efectivamente la vimos en clase, y la captura del Estado me parece que es el grado más grave y lesivo porque secuestra la democracia. O sea, secuestra el que tú votes, el que tengas un voto no significa nada, porque al final de cuentas es quien le paga la campaña a diferentes políticos, quienes influyen en las leyes que después hacen a la medida de los intereses que estos financiaron. Entonces, creo que efectivamente es un tipo de corrupción muy lesiva, la cual no tiene el mismo impacto social porque no está tan a la vista de la gente, como viene siendo la mordida, ¿no?, en la calle o los permisos ilegales,
pero influye en decisiones de alto nivel que tienen impactos económicos gravísimos. Pues para dices, la economía. ¿por qué ese senador toma esa decisión? Porque hay una captura Hay de una parte de un captura grupo de del interés o de un Estado. grupo político, ¿no? Efectivamente, y en algunos casos a nivel municipal por grupos criminales. Totalmente. Entonces, pues yo creo que es un tipo gravísimo de corrupción y francamente me preocupa bastante. Algunas comunicaciones de parte del auditorio. Buen día, es hora de que los observatorios ciudadanos e iniciativa privada convoquen una manifestación en la sede del Senado para exigir igualdad de derechos. Ya no es posible tanto descaro para que la clase política mantenga sus privilegios a costa de los ciudadanos. Luis, buen día, soy Carlos Macías, perdón. Como ciudadano ordinario creo que nada sirven las leyes anticorrupción mientras exista el fuero. Primero sería derogar esa condición de divinidad para poder avanzar contra los corruptos. Gracias, Luis. Alejandro Ruelas, ¿creen que la ciudadanía es neófita cuando dan sus declaraciones, pero cuando están de candidatos a otro puesto, exhibirlo en redes para quemarlos públicamente? Rodolfo García, deberían preocuparse los políticos de que los ciudadanos se perciban como ladrones, corruptos, mentirosos, ineptos y demás adjetivos. Pues bueno, Rodolfo, parece que no les preocupa demasiado. José Bautista, gracias por haber estado aquí. No, al contrario, gracias a ti y espero que podamos seguir Seguro que sí. Comentando este tema. Augusto Chacón, gracias. Enrique, gracias por la invitación. Buenos días a todas, a todos. Jorge Latorre, gracias. Muchas gracias, Enrique. Encantado de estar con ustedes. Nosotros nos vamos. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos mañana.